Netanyahu ha hablado de buscar diálogo, pero culpa a los que llama extremistas de intentar destruir al país. ¿Qué podemos deducir de la situación política de Netanyahu y su gobierno a partir de estas palabras y del retraso del proyecto? Hola Rodrigo y hola a todos los oyentes de France 24 y a los que nos ven por televisión. Pues definitivamente la necesidad de suspender la reforma es algo que se ha venido discutiendo desde varios frentes, incluso como bien decía en el titular, Gallant, ¿verdad?, que fue el ministro de Defensa en algún momento, también se opuso a la reforma y pidió que se aplazara, ante lo cual incluso Netanyahu llamó a destituirlo de su cargo. Y esto ha llevado a una serie de gente que se ha ido sumando a las protestas en contra de Netanyahu y de la reforma y lo que lo ha obligado a que el día de hoy tomara la decisión finalmente de aplazar la segunda y tercera lectura de las leyes de reforma que se estaban planteando inicialmente y también tratar de empezar un diálogo, una negociación con líderes de la oposición, principalmente Benny Gantz, ¿verdad?, que es el líder del Partido de Unidad Nacional y una de las figuras más emblemáticas en estos momentos. ¿Y podríamos llegar a ver la retirada de la reforma o el primer ministro se juega demasiado por sus casos de presunta corrupción? Por el momento no se ve que se vayan a sacar, de hecho, más bien por el contrario, este es un aplazamiento para tratar de retomar las discusiones después de la pausa que va a haber la próxima semana con motivo de la celebración de Pesaj y posteriormente se va a volver a discutir con los diferentes frentes. Pensemos que una parte de lo que sostiene la coalición de Netanyahu son las figuras de Smotrich y Ben Gvir, ¿verdad?, y su coalición de gobierno, que es la que se ha mantenido hasta el momento, con una negociación a través de la oposición y principalmente con Benny Gantz. Puede ser que si eventualmente se diese algunos cambios bastante profundos en la medida, finalmente alguna de estas dos figuras decida salirse junto con otros miembros del Parlamento. Sí cabe señalar que entre las facciones de derecha que apoyaban a Netanyahu inicialmente, incluso dos partidos, como son el tradicional partido Shas y el partido Yahadut HaTorah, tomaron la decisión también de pedirle a Netanyahu que aplazara o que detuviera un poco todas las medidas relacionadas con la reforma. Y yendo al movimiento en las calles, ¿quiénes forman el grueso de las protestas y hasta dónde podrían llegar si no se echa atrás la medida? Siendo conciso, ¿podríamos ver caer al gobierno de Netanyahu? Eventualmente esa podría ser una posibilidad. En estos momentos no es algo que se vislumbre porque sigue teniendo una coalición que, por débil que parezca, sigue manteniéndose estable, inmutable en cuanto a sus posiciones, pero cada vez se van sumando más figuras, no solamente de izquierda o no solamente gente de grupos sociales como sindicatos y demás, sino incluso figuras de derecha y figuras públicas de la cultura y de otros medios en los cuales están llamando a que se eche para atrás en cuanto a la reforma y que Netanyahu replantee poder hacer cambios. Hay que quizás mencionar acá de que sí hay figuras que mencionan que es importante la reforma judicial, pero no esta reforma tal cual está, porque incluso toca medidas relacionadas con la elección de jueces y otros aspectos relacionados con lo que tiene que ver con normas generales básicas. Recordemos que Israel no cuenta con una constitución como tal y esto lleva a que se dicten leyes que tienen, digamos, una naturaleza casi constitucional.